Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero, me apasionan las grandes construcciones. Por eso, quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. En el corazón de la región del Biobío, donde el río Biobío se junta con el Huequecura, una presa de hormigón confina dos ríos para crear un embalse y transformar la fuerza del agua en electricidad. Es la central Angostura, de Colbún, una obra capaz de mover 700.000 litros de agua por segundo, con la caverna de máquinas más grande del país, escondida bajo tierra. Pero detrás de sus números hay también una historia poco común, la de una central que en vez de cerrarle la puerta a su entorno, le abrió playas, turismo y oportunidades a toda una zona. Hoy vamos a entrar a conocerla por dentro. En este capítulo vamos a seguir paso a paso el viaje del agua que termina encendiendo una ampolleta. Vamos a recorrer la operación completa de la central Angostura, desde el embalse y la bocatoma hasta los túneles de descarga que devuelven el agua al río después de generar energía. Y veremos también cómo este embalse logró convivir con las comunidades vecinas y con la naturaleza de la cuenca del Biobío. Antes de llegar a la presa, debemos entender por qué la hidroelectricidad sigue siendo una pieza clave del sistema eléctrico chileno. No es solo que sea limpia, es también flexible, capaz de decidir cuándo y cuánto generar. Y eso, en un sistema que cada vez depende más del sol y del viento, hoy vale oro. Nos encontramos en el edificio corporativo de Colbún y vamos a hablar con Juan Eduardo Vázquez, gerente de energía de la empresa Colbún. ¿Cómo estás? Mucho gusto, María. Muy bien. Juan Eduardo, me gustaría partir preguntándote por cómo ha evolucionado el rol de la hidroelectricidad en Chile, ¿no es cierto? Particularmente en estas últimas 2 décadas ha cambiado bastante con el boom de la energía solar y eólica, pero sigue teniendo ciertas virtudes y ciertas características que la hacen muy importante para el sistema eléctrico chileno. Pero el rol de la electricidad, si uno lo mira desde el punto de vista estratégico, ha sido súper relevante cómo ha ido evolucionando. Y esto yo creo que nace hacia la década del 80, cuando recién se empieza a estudiar cómo representar y cómo hacer un mercado eléctrico. Hubo, yo diría, una posición bastante visionaria de los ingenieros chilenos y resolvieron el tema sobre la base de estudiar las mejores prácticas matemáticas que habían en países europeos como Francia, y se desarrollaron herramientas matemáticas muy sofisticadas que permitieron identificar cómo usar el agua en forma segura y en forma eficiente. Y después fue un complemento en la década del 90 a otras tecnologías como es el gas natural y después en la primera década del 2000 del carbón de nuevas centrales térmicas. Entonces, ha sido siempre como un hermano que da seguridad, que da eficiencia, pero también que da bondades ambientales, porque es una energía limpia y además es una energía muy flexible. Hacia el año 2015-16, Chile desarrolla con mucha fuerza una nueva tecnología, que es la tecnología de energías renovables, solares y eólicas, que tienen cierto grado de incertidumbre desde el punto de vista de su producción. No sabemos con certeza cuándo va a haber viento o cuándo va a estar despejado o nublado. ¿Y quién juega el rol de complementar lo que no aportan esas energías? La hidroelectricidad. Una hidroeléctrica necesita agua y necesita caída, y Chile tiene una geografía muy acorde a esas necesidades, ¿no? Se eligieron los mejores lugares para construir y aprovechar justamente esos accidentes geográficos que permitían máxima eficiencia y también máxima seguridad por disponibilidad de agua. Entonces, por eso se seleccionaron las mejores cuencas que tenían esas características, como
la cuenca, ¿cierto?, del río Maule o la del Biobío, que han permitido desarrollar centrales hidroeléctricas de alta eficiencia, de alta seguridad y de alta capacidad. Y junto con generar energía, los embalses cumplen otro rol clave: almacenar agua para dar seguridad al sistema y al país. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué va a pasar a futuro con la disponibilidad de agua? Y como no había una respuesta certera, lo que se decidió hacer es de qué manera nosotros podemos desarrollar con ingeniería y con ingenio almacenamientos de agua. Y ahí nacen los embalses. En el año 2023, cerca de San Juan, hacia el 23-24 de junio, observamos que podía venir una gran lluvia. Y lo que hicimos, en coordinación con el operador del sistema eléctrico chileno, el CEN, acordamos bajar la cota del embalse, se abrió la compuerta en forma controlada, se botó el agua por el río Maule y eso permitió recibir como 4.500 metros cúbicos por segundo de caudal, con lo cual se volvió a llenar el embalse, lo recuperamos, pero evitamos, ¿cierto?, que hubiera grandes crecidas aguas abajo de ese embalse. Es un gran amortiguador. Eso da seguridad al sistema y al país. Llegamos hasta Angostura, en plena precordillera del Biobío. El nombre no es casual. Aquí el valle se estrecha justo en la confluencia del río Biobío y el río Huequecura. Y esa garganta natural fue el lugar perfecto para cerrar el paso del agua. Para lograrlo, se levantaron grandes e imponentes obras, como son la presa principal de hormigón compactado con rodillo y 50 metros de altura, y el vertedero, que permite evacuar el agua en caso de crecidas mediante sus 6 compuertas radiales. Rodolfo, muchas gracias primero que nada por recibirnos acá en este lugar. Y me gustaría partir quizás contigo explicándole a la gente dónde estamos. Vemos acá 2 ríos que convergen en este punto. Cuéntanos un poco la ubicación geográfica. Nos encontramos sobre el vertedero de la central Angostura, que es donde se confinan los 2 ríos que aportan al embalse Angostura. Por este lado acá tenemos el río Biobío, que es el mayor afluente que tenemos para el embalse, y a este costado está el río Huequecura. La idea es juntar las ambas aguas y eso aporta para crear el espejo de agua que conforma el embalse. Esta zona era natural, era una zona angosta y que el nombre de este sector es Angostura y es donde se decidió por eso mismo construir esta obra. Esta obra es una obra artificial. Aquí originalmente el río pasaba en este sentido, mucho más abajo de lo que está hoy día. Y nosotros tuvimos que construir, para poder confinar el agua y crear el embalse, se construyó esta obra, que es el vertedero. Y todo ese muro que está ahí es el muro de cierre, el Petil Sur nuestro, que es el muro más grande a nivel de obras de este tipo en Chile. El vertedero tiene una función que es controlar cuando el agua que llega a esta zona es mayor de lo que podemos almacenar y turbinar por las máquinas, lo evacuamos por el vertedero. Ese objetivo de almacenar, ¿no es cierto?, se consigue, como tú dices, con esta presa que tenemos acá, más el pretil que se ve allá. Correcto. Y esto en total tiene una longitud que no es menor, digamos, sobre todo el pretil de allá se ve. El pretil ese tiene 1.600 metros. Esta es una presa construida en hormigón, está fundada en roca, se hizo todo un despeje del lecho del río para prepararla para que tuviese la solidez necesaria para soportar el empuje que esta obra va a ser sometida durante su vida útil. Bueno, a propósito de eso, contarle a la gente que hay muchos tipos de presas, ¿no es cierto? No es que todas las presas sean iguales. Hay distintos tipos de presa y claramente la presa va a depender de la configuración donde se empotra. El terreno, la distancia. Hay muros que son exclusivamente de hormigón, donde la central está metida en su interior, no es el caso de la nuestra. Hay otras que son muros de tierra. La construcción de una presa debe hacerse en seco. Para ello, es necesario primero modificar el cauce del río mediante un túnel de desvío. Están en ríos, son cursos naturales de agua y eso no se pueden interrumpir. Por lo tanto, para poder construir la obra esta, se hizo un túnel de desvío que va por esta zona
pasa por dentro del cerro y aparece acá agua abajo. Y ese túnel tenía como función transportar todas las aguas naturales que venían mientras se hacía esta obra. Una vez terminadas las obras, ya uno puede empezar a hacer el llenado del embalse, que se llama, que él cierra las compuertas del túnel de desvío y se conforma en lo que es el embalse. Con el embalse lleno, sigamos el viaje del agua. El primer paso es la captación. El agua entra por una bocatoma protegida con rejas que frenan troncos y material de arrastre. Y desde ahí baja por 3 túneles de conducción, uno para cada unidad generadora. Esta central tiene 3 unidades, donde la más pequeña cumple un rol adicional a la generación, porque garantiza siempre el caudal ecológico, el mínimo de agua que debe circular para mantener el equilibrio ecológico del lugar. Al costado izquierdo de este peñón está la zona donde ingresa el agua a las turbinas. Ahí tenemos 3 juegos de compuertas, porque el agua entra directamente a cada una de las unidades generadoras. Para eso hay una compuerta que permite cerrar y con eso no ingresa agua hacia la turbina. Una vez abierta la compuerta hay un túnel, tenemos 3 túneles. 2 túneles son del orden de los superiores a 150 metros de longitud y uno es de 100 metros de longitud, y que van a dar a cada una de las 3 unidades generadoras. 2 unidades de mayor potencia y una unidad de menor potencia. Porque dentro de las obligaciones, junto con hacer la generación de energía, nosotros tenemos que asegurar los caudales ecológicos. Jaime, estamos ahora en esta estructura de concreto que es la captación, ¿no es cierto? Esta es la bocatoma. La bocatoma. Es la obra de toma que se llama, es que es donde tomamos nosotros el agua. Y de aquí se mete hacia la zona de la turbina y todo lo demás. En esa estructura hay una reja que... Hay rejas que permiten, que evitan que ingrese material, sobre todo cuando hay crecidas de río, que arrastran mucho tronco. material, todos esos troncos evitan que llegue a esta zona. Y acá podemos ver las estructuras que regulan la subida y bajada de la compuerta. Compuertas de toma, exactamente. Esas compuertas trabajan siempre abiertas y eventualmente si tenemos una falla de algo que podría ocurrir, eso se usa como protección. Buena parte de esta central está bajo tierra, la conducción es subterránea y la casa de máquinas está dentro de una enorme caverna excavada en roca. Rodolfo, impresionante la longitud y la magnitud de esta caverna. Contarle a la gente que lo que se ve acá es solamente una parte de lo que se excavó. Cuéntanos las dimensiones excavadas de esta caverna. Ya, mira, esta caverna es una de las cavernas más grandes de central hidroeléctrica en Chile. Esta tiene 177 metros de longitud, más de 30 metros de ancho, 60 metros de profundidad. Nosotros estamos ahora en el piso principal. Bajo este piso viene un piso que es el piso generador, donde se ubican los generadores propiamente tal, con todos sus equipos auxiliares. Después viene un tercer piso hacia abajo, que es el piso turbina, donde vamos a ver ahí la zona donde se acopla el generador con el eje de la turbina. Y finalmente hay un último piso, que es el piso difusor, que ya es bajo la turbina y donde se produce ya la salida del agua. La idea del difusor es quitarle energía al agua antes de que llegue al río. El difusor tiene como finalidad eso, efectivamente, que toda esa agua que venía con presión y con todos los efectos derivados del proceso de empuje hidráulico que tiene que tener la turbina, se disipe y salga como un agua tranquila y siga el curso del río. Javier, en este capítulo hemos estado recorriendo las obras hidroeléctricas donde hay bastantes túneles que se construyeron mediante el método convencional de perforación y tronadura. Hay otras tecnologías, ¿no es cierto?, como es la tecnología mecanizada de las máquinas TBM. Y me gustaría preguntarte cuáles son los parámetros más importantes para definirse entre un método de excavación convencional, perforación y tronadura, y una TBM. Hay 3 parámetros que serían la longitud del túnel, el diámetro de la tubería o del conducto que quieres realizar y luego la parte más incierta, que es la geología. La geología que vas a atravesar, que en función de cómo sea y de la información geológica que tengas, puede resultar determinante. A nivel de longitud, una TBM, que es en el caso lo que nos ocupa a nosotros, nuestra tecnología, una TBM por debajo de una cierta longitud en cuanto a que los túneles con dovelas, los túneles que se hacen con una TBM y detrás revestimiento de dovelas,
por debajo de 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, es complicado conseguir que la inversión en el equipo te resulte adecuada para el proyecto. En diámetros pequeños consigues unos rendimientos menores que en las grandes, aunque para corta distancia puedes conseguir que sea adecuado. En el caso del riesgo geológico, pues hay un problema con el método tradicional o con los años 80 que contabas, que quizá ahora se ha superado con las máquinas dentro de un escudo, la gente trabaja protegida. En caso de que haya un problema con la montaña, básicamente porque no tienes que volar, no tiene que haber tronadura. Con nuestro sistema es una máquina que excava rompiendo la roca con unas herramientas que apenas afectan al entorno del túnel. Entonces, el riesgo geológico apenas te afecta. Así llegamos al corazón del capítulo. ¿Cómo el agua termina encendiendo una ampolleta? Todo parte con la energía potencial del agua embalsada en altura. Esa agua entra a presión por el caracol, una estructura en espiral que va de 9 a 3 metros de diámetro y reparte el flujo de manera pareja y golpea las palas de la turbina, transformándose en energía cinética y luego, a través del eje, en energía mecánica. Es el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, esta central tiene 3 unidades generadoras, una de ellas, una chica y 2 grandes. Esta tubería que estamos viendo aquí es la tubería de la central más grande. El agua llega por esta zona y llega a una zona que se llama caracol, que es donde yo distribuyo el agua para que esta agua, en su energía cinética, haga mover la turbina. Luego de eso va a una zona que se llama difusor y se entrega al río. No hay contaminación del agua, no hay nada, solo se usa para mover esta turbina. El objetivo del caracol tiene que ver principalmente con yo distribuir el agua. Parte con 9 metros de diámetro y termina en 3 metros de diámetro. ¿Qué hago con ello? Que la distribución del agua es homogénea para que caiga en las palas de la turbina y pueda girar en forma pareja y no se me cargue para un solo lado. Tenemos una energía potencial arriba que es el embalse. Que está dada por la cota del que embalse. está dada por la cota del embalse. Esa energía potencial yo traslado el agua y genero una energía cinética. Esa energía cinética la paso por la turbina y a través de un eje la transformo en energía mecánica, que es lo que necesito para hacer girar la máquina. Lo que hay aquí es el anillo distribuidor de la unidad generadora. ¿Por qué se llama anillo distribuidor? Porque con este anillo, a través de estos servos, yo logro abrir los álabes móviles que se llaman y que me permiten la entrada de agua, la cantidad de agua que necesito para hacer girar la máquina. Las palas son de la turbina y los álabes son los que permiten la entrada de agua después del caracol. Yo tengo el agua, viene, llega al caracol. Si yo tengo cerrado el anillo distribuidor, el caracol queda lleno de agua y todo lleno de agua. No hay generación, que es lo que ocurre ahora. Esta máquina está parada. Cuando yo abro este distribuidor, recién la máquina empieza a girar. Así la manejo yo. Y esto la manejo desde el centro de operación, por supuesto. Bueno, aquí llegamos nosotros al piso de generadores. La energía cinética del agua ya la ocupamos y ahora la transformamos en energía mecánica. La energía mecánica lo que me permite a mí es hacer girar a través del eje el rotor. Y eso es lo que hay aquí. Esto es el estator de la unidad generadora. El rotor está más adentro. Esto genera temperaturas y por eso tiene estos coolers de refrigeración. Esto enfría todo el aire que tiene. Esta máquina, para ventilarse, toma aire desde abajo y desde arriba. Los junta y los deja salir el aire caliente por aquí. Aquí se enfría y lo vuelve a tomar de nuevo.
el agua ya, una vez que ingresa a los túneles, llega a unos pisos inferiores, en este caso llega al piso donde está la turbina, y lo que hace es que el agua ingresa hacia la turbina a través del caracol, que es el dispositivo que tiene para que ingrese a una presión equilibrada, y con eso el agua mueve el rodete. Ese movimiento mecánico del rodete se transmite a través de un eje hacia los pisos superiores, donde va a encontrar al generador. Ya, el generador que está debajo de este nivel que El estamos generador que nosotros está ahora. en un piso inferior a este. Y ahí en el proceso de movimiento del generador, mediante electromagnetismo, se genera la inducción y hace la producción de energía. La electricidad ya se ha generado, pero todavía debe transformarse a un voltaje adecuado y viajar por la red de transmisión hasta llegar a nuestras casas. De aquí pasa un transformador. Esto sale en 13.800 volts y se transforma o se eleva a 220.000 volts. Con eso, ¿qué hago yo? Que esta cantidad de corriente que sale aquí la disminuyo y la tiro a la línea de transmisión. Con eso evito o disminuyo las pérdidas del sistema. Si uno lo pensara como en agua, si fuera un caudal, se juntan los tres caudales Exactamente. en una misma tubería. La única diferencia es que aquí tengo que tener un interruptor para sincronizarlas. Ya. No la puedo meter de una sola, pero para meter la otra tengo que sincronizar también eso. Y ahí la meto a través de esta barra y salgo a través de 2 circuitos al sistema interconectado. Ya. Y eso, desde ahí, vamos a la zona de patio mufa que llaman, donde salen los cables. La gracia de esto es que esto está en este espacio chiquitito. Si yo esto lo pongo en el aire, afuera, a la intemperie, debo tener como una cuadra más o menos de espacio para poder poner esto, porque tengo la distancia. La gracia del gas que tiene esta cuestión es aislante y me permite tener todo esto unido en este punto. Esta es la gracia de esto. Bueno, en una obra subterránea reducir el volumen vale harta plata. Así Todo que, es mucho, sí. Exactamente. Los costos los vale. Es muy caro, es mucho más caro que una subestación afuera, pero dentro de una caverna es lo único que puede hacer. Dependiendo del caudal disponible y de la presión con que el agua llega a la turbina, determinada en este caso por la altura del embalse, se define cuál es el tipo de turbina más adecuado para cada central. Nosotros turbinamos 700 metros cúbicos por segundo cuando estamos a plena con las 3 unidades. Las turbinas se definen de acuerdo al caudal, a la altura. Nosotros tenemos principalmente 3 tipos, las Pelton, las Francis y las Kaplan. Las Pelton son para poco caudal, muchísima altura, 1.600, 1.200 metros, pero un caudal pequeño. Después tenemos la Francis, que esta es la más flexible, esta es para grandes alturas y grandes caudales. ¿Esa es la que tienen ustedes? Que es la que tenemos hoy día, y especialmente tenemos aquí por el caudal. Y después están las Kaplan, que esas son para baja altura, pero harto caudal. Hoy día se está hablando mucho del almacenamiento de energía a nivel de batería. Bueno, esta es una fuente de una batería, pero hidro. Me gustaría que le explicara a la gente la diferencia que tiene con una central de pasada, que también son muy comunes acá en Chile. Algo que nos ayuda bastante es la terminología que se le da. Cuando se habla de una central de pasada, es una central que logra tomar el agua de un cauce, el agua que viene por el cauce, lo conduce por la turbina y lo devuelve inmediatamente al río. Si viene más agua o viene menos agua, es el agua que va a poder turbinar. No tiene ninguna capacidad de flexibilidad sobre esa agua. Por eso se llama de pasada. A diferencia del embalse, que lo embalsa. Depende completamente de la hidrología del momento, digamos. Depende de la hidrología del momento. Toda esta maquinaria se maneja desde una sala de control donde un operador de turno vigila la central las 24 horas. Desde sus pantallas se maneja todo: las unidades, las compuertas del vertedero, la obra de toma y las alarmas en tiempo real. Y por si algo fallara, existe incluso una estación completa de respaldo. Pedro, la primera pregunta: ¿cuáles son las principales cosas que tú controlas desde esta sala? Bueno, desde acá se controla, tenemos el control total sobre las unidades generadoras, compuertas de vertedero y obra de toma principalmente. Tenemos el monitoreo de tiempo real de las alarmas y la opción de puesta en marcha y detención de las unidades generadoras. Ya, perfecto. ¿Y qué tan automatizado está el sistema? ¿O cuánto nivel de autonomía tienes tú en tus decisiones? En nuestras decisiones en realidad pasan más que nada ante contingencias,
Nosotros nos regimos directamente por la generación que se va programando diariamente a través del Coordinador Eléctrico Nacional. El despacho nuestro de Colbún en Santiago nos da los requerimientos horarios que necesitamos hacer nosotros. Por ejemplo, aumentar generación, bajar generación, acorde a la demanda máxima o mínima del día. Ya, perfecto. Y en base a eso tú vas, digamos, levantando compuertas, haciendo todo lo que haya que hacer para poder generar... Claro, en este caso, lo que es, si consultas por compuerta, nosotros en invierno tenemos el control total de los ríos, en este caso los caudales afluentes, que son por Huequicura y Biobío. Nosotros estamos monitoreando a través de la plataforma de GA nuestras estaciones de medida. Y claro, en invierno tomamos la determinación si en cierto tiempo necesitamos evacuar el excedente de agua o algún requerimiento en específico. Ahora están con una unidad generando, ¿no? Ahora en este momento sí, una unidad generada. ¿Cuánto está generando? ¿Eso lo podemos ver acá, por ejemplo? Claro, generando 40 megawatts. Ya. Sí. Con un caudal de... ¿Eso también aparece en alguna Estamos parte? turbinando aproximadamente 88 metros cúbicos. ¿Qué pasa si te piden aumentar la generación de 40 megas a 80, por ejemplo? ¿Qué es lo que haces tú en la práctica? En la práctica, en este caso, se recibe el llamado previo o la indicación previa de la carga que necesitamos y a través de las pantallas de control de la unidad generadora en específico que nos piden en servicio, se le da tenemos la opción, por ejemplo, unidad número 1, en este momento está detenida, se le da la orden de arranque y la unidad por sí sola, a través del proceso de partida, una vez que sincroniza, digámoslo, el sistema, va tomando su potencia nominal y luego de eso podemos nosotros ajustar la potencia, aumentar o disminuir generación. Mantener una obra así, en perfecto estado, es un trabajo silencioso pero permanente. Un equipo de más de 60 especialistas se reparte el cuidado de las 3 centrales del complejo Biobío. Como complejo somos del orden de 63 personas o 73 funcionarios especialistas que trabajamos en esta instalación. ¿En estas 3 centrales? En estas 3 centrales, claro, en el complejo Biobío, llamémoslo. De eso se distribuyen en distintas áreas de funcionamiento. El área eléctrica, el área mecánica, el área de operaciones, el área civil, etc. Administración. Para ello nosotros hacemos un mantenimiento mayor que le llamamos, que es un mantenimiento que permite parar la unidad generadora, desarmar algunos elementos, extraerlos, limpiarlos, que permite a nosotros decir, con este mantenimiento que se hizo, vamos a funcionar bien por lo menos todo el año. ¿Ya? Y el próximo año hacemos lo mismo. Y esto se programa prácticamente casi con 4 o 5 años de anticipación. Además de eso, el fabricante te indica, oiga, estos equipos, la turbina o el generador no debe funcionar o debe hacerle un mantenimiento de este estilo, desarme completo, por ejemplo, cada 12 años. Y aquí viene algo que sorprende a mucha gente. Cuándo y cuánto genera Angostura no lo decide Colbún. Lo define el Coordinador Eléctrico Nacional, que mira todas las centrales del país y va definiendo hora a hora cuáles deben inyectarle energía al sistema. Porque este coordinador no ve solo Angostura, no ve solo Rocue, no ve solo Colbún, ve también otras instalaciones. Todas las del sistema interconectado. Y él define, en base a una determinación económica, qué centrales funcionan primero y qué funcionan después. No es que yo diga, hoy día tengo harta agua, así que yo voy a poner la plena carga. Aquí hay un tema también de cantidad de agua. Si hay lluvia, mucha agua por todos lados y todas las centrales están llenas, el costo marginal es 0. O sea, genero toda la energía, pero con 0 costo. A costo 0, sí. A costo 0. Y eso es porque existe excedente de agua en todos lados. Además de eso, operacionalmente hoy día, estas instalaciones que son con embalse tienen esta condición muy especial de que tú puedes almacenar un poco de energía mientras otro entra en servicio. Por ejemplo, los parques eólicos funcionan cuando hay viento. Hoy día tiene viento y dice un parque, dice yo puedo meter en este viento, no sé, por 50 megawatts. Ya, ¿y dónde y cómo si el sistema está copadito? Porque eso es una gracia de este sistema. La energía que tú generas es la que se está consumiendo, no hay más. Entonces dice, bueno, Angostura, baje su carga y permita que ingrese los 50 megawatts. Eso es como parte de los servicios comunitarios.
si bien es cierto es de embalse, pero su operación al sistema es de pasada. La regulación que tiene es muy baja. Piensa tú que esta central está desarrollada para turbinar 700 metros cúbicos por segundo. Si yo pongo 700 metros cúbicos en un metro, en una hora y media, me bajo todo lo que necesito, porque hay una regulación que está definida por la resolución de calificación ambiental y que yo tengo que cumplirla. Y no puedo variar de un metro. Si yo bajo más, me pueden multar. O sea, en una hora y media, perdón, te comes un metro de embalse. Exactamente. Ya. Por eso el concepto de pasada. Porque no puedo bajar por resolución, no puedo bajar. Sino, y tampoco puedo subir. Construir Angostura fue mucho más que apilar hormigón. Hubo que decidir aspectos tan relevantes como dónde poner la casa de máquinas y se optó por excavarla bajo la ladera. El resultado es la caverna de máquinas más grande del país, que alberga todo el equipamiento electromecánico para generar energía. Igor, la casa de máquinas subterránea de Angostura es la más grande de las centrales hidroeléctricas que hay en Chile. Y para la construcción y también para la operación es fundamental asegurarse, mediante el monitoreo, que todo es estable, ¿no es cierto? Explícanos cómo varía el diseño del monitoreo en cada una de las etapas. En una caverna subterránea, básicamente hay 3 etapas, que son la etapa de construcción, que son mineros, básicamente, que hacen una gran excavación, que toma harto tiempo. Hay que dejar apto para la etapa de montaje, que son los que colocan los sistemas de energía y todo ese tema. Toda la parte electromecánica, turbina, todo ese sistema. Y después eso lo entregan a la operación. Pero para esto es fundamental que los comportamientos geotécnicos estructurales son distintos en cada una de las etapas y uno tiene que saber con cuál aplica en uno y cómo permito darle el paso a la siguiente y permito darle al siguiente para entregárselo con garantía. De lo contrario, colapsan. Ahora, durante la construcción, por ejemplo, es esperable que a medida que uno vaya agrandando esta excavación, vaya ocurriendo un grado de deformación. Es parte, porque estas excavaciones parten de arriba, por lo general, se hace un pequeño túnel grande, después empiezan a bajar y así, y a veces se inestabiliza y tienen que estabilizar. Y ahí aparecen las deformaciones. Esta etapa, por lo general, las deformaciones y carga, están relacionadas directamente, suelen inestabilizarse porque estoy construyendo, pero se estabiliza a medida que los sistemas de reforzamiento están dando el soporte al sistema. Otra cosa interesante que tiene la central Angostura es que tiene un embalse, ¿no es cierto?, a diferencia de las centrales de pasada. Y esa infraestructura es crítica, ¿no es cierto?, porque contiene un volumen de agua muy importante. Ahí básicamente se monitorea deformación, tanto de hormigón como de juntas que hay dentro, niveles piezométricos. También puede colocar sensores donde uno puede ver la pantalla cuando está en su bajo nivel de agua. Y cuando sube, cómo se deforma y porque está hecho para eso. El diseño hace esta condición y uno puede ver cómo el sistema está trabajando y está trabajando bien y siempre vuelve a su condición. Igor, los embalses se han construido por siglos, ¿no es cierto? Y la tecnología ha evolucionado mucho. ¿Qué destacarías tú de la tecnología disponible actualmente para este tipo de proyectos? Hoy día la tendencia es los gemelos digitales. Y lo que hace es toma la instrumentación geotécnica existente, hace un gemelo exactamente digital y con los sensores va viendo la condición de estabilidad que está de acuerdo a diseño, y a veces diseño nos puede indicar una condición de inestabilidad, pero hoy día, como tenemos la IA, tenemos mucha información, tenemos muchos procesos que en una condición de un sismo, por ejemplo, yo puedo demorarme a veces semanas en poder lograr algo, un equipo técnico como profesional. En cambio, un gemelo digital inmediatamente dice la condición no estable y no perdemos tiempo. O, ojo, que hay una condición de inestabilidad y se alerta y ganamos mucho tiempo para tomar acciones.
Una de las maniobras más espectaculares de la central es la apertura del vertedero. 6 compuertas capaces de liberar caudales que cuesta imaginar. Nos encontramos ahora con Francisco Salvo. ¿Cómo está, Francisco? Hola, Matías. Supervisor de operaciones acá de Central Angostura. Vale, bueno, estamos justo agua abajo de la central, de la presa acá, ¿no es cierto? Tenemos una linda vista donde vemos las compuertas del vertedero. Así que es el lugar preciso para hablar de esa operación en particular, ¿no es cierto? Que es una operación compleja en cierto sentido porque tiene que estar coordinada con las comunidades, con otras centrales que hay en esta cuenca. Así que explícanos un poco cómo es ese protocolo para abrir estas compuertas del vertedero. El protocolo para poder abrir las compuertas, Matías, en principio son 700 metros cúbicos, que es lo que podemos turbinar con las unidades generadoras, con las 3. Solo se abre el vertedero en caso de que haya un exceso de agua, o sea, podemos tener 800 metros cúbicos, por ejemplo, entonces esos 100 metros cúbicos hay que verterlos por la presa o vertedero. Es un proceso que está coordinado con mediciones que tenemos río arriba, del río Biobío y río Huequecura, en el cual tenemos estaciones meteorológicas que estamos midiendo los caudales que están llegando y podemos estimar nosotros con una anticipación normalmente de 1 hora para poder dar aviso a las autoridades y también aviso a las personas que pueden estar cercanas acá, donde una de las personas de nosotros, el asistente, baja, habla por un megáfono y avisa que se van a abrir las compuertas, y en ese caso, cuando nosotros aseguramos que todo está ok en las compuertas, procedemos a abrir paulatinamente las compuertas. O sea, hoy día los 100 metros cúbicos que vienen de exceso no salen completamente los 100, sino que abrimos con una compuerta que es la número 4. Evacuamos primero 50 metros cúbicos y vamos evaluando después y abrimos 50 metros cúbicos con una compuerta 3, y así vamos jugando con las compuertas para no solo evacuar todo con una sola compuerta, sino que ir de alguna forma equilibrando la carga hacia la presa para que podamos mantener de alguna forma también las obras en el tiempo. ¿Esto tiene una capacidad de evacuar cuánto? 12.000 metros cúbicos aproximadamente por segundo lo que se puede evacuar. Ya. O sea, 6 compuertas, si estimamos números redondos, son 2.000 metros cúbicos por cada compuerta que se pueden evacuar. Son compuertas de llamada tipo radial, porque al abrir la compuerta no es plana como una guillotina, sino que la compuerta se abre generando como una curva hacia arriba. Si uno la ve completamente abierta, va a ver que la compuerta está como un sombrero del mismo vano. Ya. Esa es la forma de abrir. Y también contamos con un salto de esquí que se nota, que se llama, donde cuando el agua se vierte, no caiga directamente en el lecho del río que está ahí, sino que pueda disipar esa energía. Eso le da altura y le da distancia para que no socave la base de la presa. Claro, y en el invierno podemos llegar, claro, 800 metros cúbicos aproximadamente. El último invierno vertimos entre 200 metros cúbicos aproximadamente, que fue el excedente que hubo. Ya, y esos 12.000 entonces son realmente para un caso muy poco común, quizás con un periodo de ocurrencia de 10.000 años, no tengo idea. Claro, pero... las decas milenarias que se llaman las lluvias, Ya. está pensado en eso la ingeniería. O sea, para el peor caso, realmente para el peor caso, por decirlo así. Como dijimos, no es emergencia, es solo la operación normal de la central. Ya llevamos aproximadamente 13 años operando, llevamos ya 9 campañas de donde se les ha tratado de formar a las personas, a las comunidades, explicándoles cómo funciona el vertimiento para que de alguna forma también ellos lo puedan replicar con las otras personas y no tener este miedo que se genera normalmente, que piensa uno que abrir las compuertas significa que algo está pasando. No, es una operación normal, tenemos protocolos, procedimientos para poder evacuar. Aquí ocurrió algo distinto a lo que suele pasar con las grandes hidroeléctricas. En vez de levantar un muro entre la central y su entorno, Angostura buscó integrarse a él. Vamos a conversar ahora con Pedro Poblete, él es jefe de comunidades y del Parque Angostura. Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos aquí. Cuéntanos cuáles son las principales características de este parque. Podríamos tener una divergencia, ¿cierto? Hay gente que dice que hay un parque que tiene una central, hay otros que dicen que es una central que tiene un parque. Pero en contexto general, lo que este proyecto ha venido a hacer es integrar el concepto de hidroturismo, es decir, la generación eléctrica con la posibilidad de desarrollar todo un entorno, un polo de desarrollo turístico en torno al embalse, con playas, con camping, con posibilidades, ¿cierto?, de que vecinos y emprendedores también puedan desarrollar actividad económica. Tenemos dos playas de libre acceso, tenemos 3 campings, únicos 3 campings certificados clase turista por Cernatur. Además tenemos un centro de visitantes, el lugar donde estamos, que es el Sendero y Mirador Huequecura, además de un arboretum. El parque en general recibe alrededor de 130.000 visitas al año, digamos 1.700.000 visitas desde que se abrió el 2014. Y este efectivamente es el lugar que concentra un número importante de las visitas, en torno a las 40.000 visitas cada año, ¿ya? Y por supuesto que las otras se van repartiendo, siendo importante también las visitas a las playas de libre acceso, que como lo indica su nombre, no tiene costo para los visitantes y que se llevan alrededor de las 30.000 visitas por cada una de las playas. Ya, concentrado, por supuesto, enero, febrero, me imagino. Exacto, en temporada estival. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que hicieron distinto que permite hoy día esa relación mucho mejor de la que históricamente se ha dado? Sí, efectivamente. Bueno, acá en el territorio había experiencias de otros proyectos hidroeléctricos, ¿cierto? Y fue una tarea no tan fácil para Colbún poder venir con un proyecto hidroeléctrico nuevo y generar estas confianzas necesarias para poder desarrollarlo. Ahora, ¿cuál es la clave? Yo creo que sin duda es el diálogo, el trabajo colaborativo con las comunidades, ¿cierto?, poniendo atención a sus requerimientos, a sus preocupaciones, y es así como este proyecto además recibe comentarios y se van adaptando a las necesidades. Por ejemplo, ¿cierto?, pasar de un embalse de mínima regulación, ¿cierto?, con una posibilidad de mover su cuota solo en 1 metro, ¿ya? Lo que viabiliza que puedan existir playas, que puedan existir muelles, ¿cierto?, asociados al embalse. Ese es el equilibrio y de ahí viene el concepto de hidroturismo. O sea, no es solo generar electricidad, sino que es generar oportunidades, generar desarrollo y un trabajo con las comunidades vecinas. Y el resultado se nota al visitar la zona, que pasó de tener 40 servicios turísticos formalizados a más de 200. Pero nada de esto sería sostenible sin un cuidado ambiental permanente. Aquí se monitorea la fauna acuática, la calidad del agua cada 6 meses y más de 100 especies de aves que han hecho del embalse su hogar. Dentro de los grandes compromisos ambientales que mantiene el titular, en este caso nosotros como Colbún, acá en Angostura, tiene que ver con el seguimiento de la fauna acuática, donde tenemos este PMAIFI, que se llama, que es el Plan de Manejo Ambiental de la Fauna Íctica. La fauna íctica son estos pececitos que se pueden encontrar en esta zona. Se le hace un monitoreo, tenemos monitoreo aguas arriba del embalse, en el embalse propio y aguas abajo del embalse. Ahora, lo que tú mencionas ahora de la calidad del agua también me imagino uno de los aspectos más importantes que tienen que monitorear acá, ¿no? Sí, tenemos también otro del plan de seguimiento ambiental, contempla el monitoreo de la calidad del agua. Son monitoreos semestrales que realizamos acá en el embalse, también agua arriba en el embalse y agua abajo, en el río Huequecura también. Y también hacemos mediciones de parámetros físico-químicos, contrarrestando con lo que son las normas chilenas en base a lo que es la vida acuática, para riego y para recreación. Y todo ello, los resultados que hemos tenido es que son favorables, o sea, estamos con una muy buena calidad del agua y como te decía recién, o sea, los resultados de los informes que no lo hacemos nosotros, obviamente lo hace una entidad externa, han resultado beneficiosos. Solo hemos hablado harto desde el punto de vista técnico qué significa tener un embalse de mínima regulación. Ahora te quiero preguntar a ti desde el punto de vista ambiental, ¿cómo impacta eso? Sí, es sumamente positivo porque tener una mínima regulación que es de 1 metro permite que el ecosistema se mantenga estable y tanto las especies de fauna acuática como avifauna también se desarrollen acá en el sector. De hecho, tenemos un lugar que es la Ensenada,
y hemos hecho los monitoreos y el seguimiento a estas especies de aves y han encontrado más de 100 especies distintas. Entonces, eso le agrega un valor importante al desarrollo de cómo se ha formado el embalse propiamente tal y lo que está alrededor. En base a esto es importante señalar que las centrales hidroeléctricas, bueno, nosotros en particular, no tenemos derecho de agua. O sea, el derecho de agua que tenemos es no consumptivo, es decir, el agua que entra al embalse es la misma que sale. Y la calidad del agua también vemos en los resultados de los informes que nos hacen también de los monitoreos propiamente tal. No vemos la afectación. Otro de los aspectos relevantes que tenemos acá en la central Angostura es el plan de manejo forestal. De hecho, tenemos una de las plantaciones de quillay más grandes de Chile, o una de las más grandes de Chile, que está en el sector de Yumbel, 140 hectáreas de quillay. Tenemos un sector que está por el lado del Mirador, por el lado del Huayquicura, donde también tenemos alrededor de 35 hectáreas de un plan de manejo de preservación, donde tenemos especies nativas que son propias de la zona. Y así nos despedimos de la Central Angostura, una obra donde la ingeniería aparece en cada detalle. La presa que logró contener 2 ríos, el túnel de desvío que permitió trabajar en seco, la caverna de máquinas más grande de Chile y las turbinas que giran para convertir la presión del agua en energía limpia para todo el país, pero que al mismo tiempo genera oportunidades, turismo y vida para quienes lo rodean. Nos vemos en una próxima temporada de Megaproyectos para seguir descubriendo lo mejor de la ingeniería.